Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. No hay un solo escenario en el que el sufrimiento no esté presente. Como seres humanos, no hay un solo ser humano que no haya pasado o de repente en este instante esté atravesando un espacio de sufrimiento. Y quizá usted, al igual que yo, muchas veces ha escuchado que el sufrimiento es opcional. De repente puede haber dolor, pero sufrir como tal es opcional. Una cosa es oírlo y que la razón lo comprenda y otra muy distinta es profundizarlo a tal grado en el que pues realmente comprendamos lo que implica sufrir y cuán opcional es por parte de nosotros. En las organizaciones hay cualquier cantidad de personas sufriendo porque no les gusta la relación que tienen con su jefatura, sufriendo porque consideran que el salario que están ganando no es el correcto, el adecuado, debería ser más, sufriendo porque no ganaron una promoción y muchos escenarios más. Hay cualquier cantidad de empresarios que pasan el día entero sufriendo, sufriendo por pensar lo que va a pasar, sufriendo porque sucedió algo que no esperaban, sufriendo porque el cash flow no es el suficiente y el sufrimiento inherentemente está presente en todo momento. Me encontré por acá en un libro de Eckhart Tolle, un libro que fantástico, se llama El silencio hablas, una recomendación definitivamente, y me encontré un pequeño fragmento que quiero compartir con ustedes. ¿Es imprescindible sufrir? Una maravillosa pregunta. ¿Es realmente imprescindible? ¿Es necesario? ¿Es absolutamente necesario sufrir? Y curiosamente la respuesta es una paradoja, porque la respuesta es sí y no. ¿Y a qué se refiere Eckhart Tolle con esto? El texto dice, el sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en el que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Una paradoja. Va de nuevo. El sufrimiento abre el caparazón del ego. Parte número uno. Es hasta que hay cierta dosis de sufrimiento que el ego comienza a abrirse, que esa caparazón se abre. Porque el ego nuestro, como seres humanos, pretende encapsular y mantener oculto una serie de realidades. Pero llega un momento en el que el dolor genera sufrimiento. Todo el proceso de sufrimiento es mental de la misma forma que es el ego. El ego es un proceso 100% mental. Llega un momento en el que el sufrimiento abre un caparazón. Llega un momento en el que aquel colaborador, aquel empleado, eh, ha intentado mil cosas diferentes para ganar una promoción, para lograr alcanzar lo necesario para un aumento de salario, un rating más alto. Y a pesar de un montón de esfuerzos, no funciona, no funciona, no funciona. Y el sufrimiento comienza a elevarse, comienza a incrementar, hasta que llega un momento en el que ese dolor no, ese sufrimiento, por el sufrimiento psicológico, es el suficiente como para abrir una brecha en el ego y decir, pucha, ya, necesito ayuda, necesito apoyo. Cuando una circunstancia de vida nos golpea y el dolor se activa y el sufrimiento se activa, mantenemos cierto grado de sufrimiento hasta que hay un grado determinado que abre esa caparazón del ego y que entonces genuinamente nos dice, listo, necesito ayuda, necesito hablar con alguien, necesito una perspectiva distinta, necesito algo porque yo solo no lo he logrado. Entonces, la buena noticia del sufrimiento es esa, el sufrimiento abre el caparazón del ego, fantástico. Ahora, pero llega un momento en el que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. En otras palabras, a mí me gusta decir a mis clientes que un comportamiento nuestro tiene sentido hasta que deja de tenerlo. Cualquier comportamiento. Nosotros creamos un comportamiento porque en un determinado momento de nuestra vida tuvo sentido. Pero hay un momento en nuestra vida en donde ese comportamiento ya no tiene sentido. Es absurdo continuar comportándonos así. Cuando logramos ser conscientes de eso, aquel comportamiento ya dejó de tener sentido y si dejó de tener sentido, no tengo por qué realizarlo de nuevo.
Y acá es exactamente lo mismo lo que nos dice Eckhart Tolle en su libro. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. O sea, el sufrimiento se convierte en un disparador en el que en algún determinado momento te despierta la conciencia de reconocer algo diferente tiene que suceder. No puedo seguir así. Requiero ayuda de un medio, de otro, algo. Ahí es cuando el ego se abrió, porque usualmente el ego es el que nos previene de pedir ayuda, de escuchar otras opciones, de contemplar otras posibilidades. Y cuando el sufrimiento logra abrir ese caparazón, esa burbuja, entonces en ese momento se nos abren las puertas de las posibilidades y hasta ese momento el sufrimiento deja de tener sentido. Continuar sufriendo a partir de ahí es una elección. El problema es que usualmente es inconsciente y de ahí la importancia de aprender a ser conscientes de qué estamos pensando, por dónde estamos pasando y qué sentido tiene continuar así. El sufrimiento es autoimpuesto. Las realidades externas, las situaciones que acontecen, pues acontecen, suceden. No vamos a poner en discusión si hay favoritismos para unos u otros, ni nada por el estilo, pero sufrir al respecto es 100% personal, es 100% opcional. En buena hora por el sufrimiento, pero hay un momento en el que ya no tiene sentido. Ojalá que esto tenga sentido. Para usted, déjenme saber qué opina. Creo que era una frase bastante valiosa para compartir porque no, como seres humanos, no nos escapamos de pasar por estos escenarios en los que el sufrimiento se despierta, pero reconozcamos que es una paradoja, que tiene valor y sentido hasta cierto punto y en un determinado punto no tiene sentido seguir sufriendo. Un abrazo amigos, nos vemos pronto.